Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos nuestros compañeros, compañeras de Morena de todo el país. Aprovechando, mandamos un saludo especial al coordinador operativo territorial, a nuestro COT, que siempre nos ve y que siempre nos pide que le mandemos un saludo, Iván Esponda. Le mandamos un fuerte abrazo a él y a todos los coordinadores operativos territoriales del país. Vamos arrancando este podcast importante. El día de hoy nos acompañan 3 diputados federales, una diputada federal que es Vianey. Nos da mucho gusto que estés aquí. Al contrario. Nos acompaña también Óscar Brito, también diputado federal. Muchas gracias. Los 2 compañeros del movimiento, y nos acompaña también Gabriel García. Lo conocen muchas y muchos de ustedes alrededor del país. Querido Gabriel, bienvenido a La Moreniza. Puro 4T. Puro 4T. Pues encantados de estar aquí. Hay varios temas que queremos platicar en este espacio. Se aprobó el presupuesto. La semana pasada nuevamente se echó a andar el Consejo Consultivo de Morena, importantísimo, donde nos acompañan pues muchas figuras importantes para nuestro movimiento que han venido contribuyendo desde hace mucho tiempo, y también varios temas de importancia y coyuntura que se han venido demostrando a través de estos últimos días, la marcha convocada para el próximo domingo, en fin, varios temas importantes. Pero antes de iniciar, queremos mandarle un abrazo cumpleañero, porque hoy 13 de noviembre, es el cumpleaños de el mejor presidente que ha tenido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Un aplauso. Venga ese video. Para el presidente. Vamos a ver este video, adelante. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Pues ahí está, le mandamos un abrazo cumpleañero nosotros y por supuesto que todo el pueblo de México. Sí. Esperando que pues la pase muy bien. Lo que sí estamos seguros es que con la conciencia tranquila del deber cumplido, muy contento escribiendo, y la verdad es que nos da mucho gusto que días como hoy pues recordemos a López Obrador, que lo queremos tanto en todo el país. Muy bien, pues
cerrado este paréntesis, entremos con el presupuesto. A ver, por eso invitamos el día de hoy a diputados federales. Ya sabemos que el tema del presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobarlo, y queremos que nos platiquen cómo viene este presupuesto que presenta el Ejecutivo Federal, la Presidenta de la República, y que, como era de esperarse, vota en contra la oposición. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Adelante. Pero no solamente vota en contra del presupuesto más grande en la historia de nuestro país, y no solamente en términos numéricos e inflacionarios, sino en términos de recaudación. Es decir, hoy tenemos un presupuesto histórico gracias a que hay una recaudación efectiva, honesta por parte de nuestras dependencias, y votan ellos entonces en contra de un presupuesto que va dirigido principalmente para los programas sociales. Es decir, votan en contra de la pensión universal para los adultos mayores, votan en contra del presupuesto para las becas universales en el bachiller, votan en contra para las becas en la secundaria, y que el próximo año ya también se empiezan a dar en la primaria, votan en contra también de las pensiones para las personas con discapacidad, votan en contra de Sembrando Vida, votan en contra del presupuesto que hoy regresa a la gente, y eso creo que es muy importante retomarlo, porque ellos salen a decir una serie de mentiras, alegando que se disminuye en seguridad, que se disminuye en salud, pero no mencionan que quien más está apretando el cinturón por primera vez, por ejemplo, es el área de presidencia de la República. Y mucha gente que puede decir, oye, pero yo no recibo un programa social, muchas son 2 de cada 10 casas, porque las otras 8 reciben un programa social, dicen, pues en mi casa no se está recibiendo un programa social, yo no estoy de acuerdo que se le siga dando a las becas. Bueno, pues hay hoy un programa de inversión directa también para los ferrocarriles que se están reconvirtiendo, y eso me parece muy importante retomarlo, porque mientras haya bienestar abajo, habrá prosperidad compartida, ¿no? Sí, y yo creo que hay algo muy importante que debemos destacar. La oposición está moralmente derrotada y van a salir a mentir. Yo se los decía en tribuna. Hablan mucho de que estamos pasando un periodo de catástrofe, de caos, de que todo está muy mal, de que ya no hay vuelta atrás. Y la realidad es que abajo, con la gente, la percepción es otra. Evidentemente ellos no lo saben porque no recorren las calles, las colonias, pero nuestro movimiento está más fuerte que nunca y la esperanza de la gente pues sigue depositada en nosotros, y este presupuesto le está haciendo justicia a ello. Estamos hablando de que es prácticamente 1 billón de pesos lo que se va a destinar a programas de bienestar. Y lo discutíamos porque una de las mentiras de la oposición es el tema de la seguridad. No es que le están recortando a la seguridad, no es así. Nosotros fuimos claros, mucho de lo que se destinaba a seguridad evidentemente ahora tiene que ver o tiene que entrar dentro de la partida de la Secretaría de la Defensa Nacional, puesto que la Guardia Nacional está ahí asignada. Pero además, digno de la oposición, creen que la seguridad únicamente es el combatir balas con balas, fuego con fuego, cuando no es así. Cuando nosotros hemos sostenido que cuando se atiende a las causas, cuando se logra romper esas brechas que generan falta de oportunidades, que generan falta de acceso a educación, a salud, a recreación, que también es válido, deporte, arte, cultura, cuando no hay esos elementos, es cuando se descompone el tejido social. En una discusión lo hacíamos. Tema de muchas de las cuestiones que hoy se padecen, aunque les molesten, tenemos que hacer referencia al pasado, porque es allá cuando se tomaron las decisiones que han deteriorado el tejido social al punto que hoy, desde la Cuarta Transformación, ya se están viendo los primeros pasos de una política integral de seguridad enfocada principalmente en atender las causas y poder brindar bienestar. Gracias a ello. Adelante, Gabriel. A mí siempre me ha impresionado cómo los núcleos familiares entienden la política económica. Claro. Y no lo entienden las diputadas y diputados del PAN, ni del PRI, y ahora ni del MC. O sea, ¿qué es la política económica? Es fundamentalmente la redistribución de la riqueza en términos de la Cuarta Transformación. Estamos hablando de que tenemos un presupuesto de 10.2 billones histórico. ¿Pero por qué hay un presupuesto?
que está creciendo de esta manera? Porque aumentó la recaudación. Luego dicen, ¿qué tiene que ver la austeridad republicana con esto? Pues tiene que ver muchísimo, porque austeridad republicana no es solamente llevar un modo sobrio de vida, también es optimizar Los recursos. Los recursos. los recursos y también es recaudar sin corrupción. Por eso es que tenemos un presupuesto Sí. mayor, Más por eso se importante puede en la historia. proponer, pero cuando digo de las familias, es que hay una aprobación mayoritaria de las familias mexicanas por el impacto que tienen. Estos va a ser 1 billón, como bien lo dijo aquí Brito, el próximo año. Ahorita llegamos a 850,000 millones. Y no se creía que se podía llegar. Cuando llegamos en el 2018, empezamos con 300,000 millones. Y decíamos, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a una distribución del ingreso a través de los derechos sociales que ahora son tan grande? Ujú. Pues justamente ha sido el proceso de la Cuarta Transformación de aplicar la austeridad republicana, la redistribución del ingreso. Y eso viene definitivamente a beneficiar a todos los indicadores económicos. Entonces, mucho se ha dicho también que los partidos de oposición sí están de acuerdo en los programas sociales. Hubo una ex candidata presidencial Aunque voten en contra. que Se sacó presupuesto sangre. que los sacó garantiza. sangre, ¿no? Sacó sangre y dijo, yo los voy a... Ujú. Sí, pero votaron en contra no solamente cuando votamos en la Cámara de Diputados como movimiento Ujú. y como senadores, algunos que ya son derechos sociales. Votan ahora en contra del presupuesto y eso es votar, como bien lo dice Vianney, en contra de esa política que es aceptada por una mayoría del pueblo de México, Ujú. pero porque no conocen al interior de una familia el efecto que tiene. Cuando un chavo recibe su pensión de educación media superior, ¿cómo calculas que gracias a eso se disminuye la deserción escolar? La Claro. felicidad, la tranquilidad, la certeza. Exactamente. Deja de ser una carga y tiene mucho más probabilidades de terminar la escuela. Pero no solo porque no conozcan el impacto, sino porque no le tienen el amor al pueblo. Y eso hay que recordarlo todo el tiempo. O sea, ellos desprecian al pueblo, desprecian los programas sociales, desprecian a los pobres, o sea, desprecian a la clase popular de nuestro país porque solamente ven para ellos. O sea, eso creo que es muy importante siempre recordarlos, porque no son empáticos, no le tienen amor a la gente. Creo que siempre que hablamos del presupuesto es como la esencia finalmente de los Ujú. planes de gobierno, porque pues es cómo vas a distribuir los recursos del pueblo. Y creo que siempre vale la pena como recordar cómo eran los presupuestos anteriores para poder dimensionar la drástica diferencia y por qué hablamos de transformación, o sea, de un cambio rotundo de paradigma hacia dónde deben ir destinados los recursos de la gente y con qué prioridades. Entonces, por ejemplo, pensando en el presupuesto de Peña, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Gortari, de todo el periodo neoliberal. Ellos siempre estaban digamos, la lógica era, por un lado, era muy costoso el gobierno. El presidente López Obrador decía, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y la lógica era, precisamente, que el gobierno era sumamente costoso. ¿Y por qué era tan costoso? ¿En qué se iba el dinero? Uno, altos sueldos. Estás hablando de sueldos, bueno, recordemos la corte pasada, ¿no? 400,000 pesos mensuales, pero también secretarios de Estado, pero también Hubo un ajuste a la alta burocracia Las pensiones. radical, Las pensiones de expresidentes. a expresidentes, obviamente viajes, lujos, entonces reuniones y entonces botellas de vino, fiestas, o sea, era muy costoso el día a día de las dependencias. Y tú podías ver cómo, digamos, ese dinero, esos recursos se gastaba sin ningún tipo de pues digamos, de lógica. Y cuando se presenta la austeridad republicana,
a veces hubo confusiones de decir, entonces es austeridad en el gobierno. No, es austeridad en el gasto corriente para que haya dinero para poderlo destinar a la gente, ¿no? Sí. Entonces, de entrada era el tema de reducir, o sea, de gobernar con austeridad, de ajustarse el cinturón los que gobiernan. Y luego, aquí estamos hablando de, hay una cosa adicional, hay más recursos sin la necesidad de poner nuevos impuestos y de llevar a cabo una reforma fiscal, como sí lo hizo Peña, aumentando obviamente gasolinazos, Calderón, impuestos, IVA, todo. Entonces, sin la necesidad de eso, ¿por qué hay más recaudación? Y hay una lógica central, porque ahora sí se cobran los impuestos y no se permite que evadan impuestos los que deben impuestos. Entonces, no hay necesidad de modificarles para aumentar impuestos, que paguen los que deben, porque la lógica neoliberal era como en cualquier siempre, otro país del mundo. Sí. En cualquier otro país. ¿Cuál era siempre? Pues la evasión, porque había preferencias. O pagas entonces, y te lo regreso, ¿no? Que claro. pasó. Entonces era, por un lado, costaba Muchísimo. mucho al gobierno, por otro lado, había favoritos que no pagaban, y por el otro lado, corrupción. Entonces, con ese panorama, pues se iba toda la lana. ¿Dónde quedaban los programas sociales? Que alguien se acuerde de un programa social del sexenio de Peña, de un programa social de Calderón, de Fox. No había programas sociales. Entonces, la enorme diferencia es, hoy decimos que paguen los que deben, hoy decimos no corrupción, hoy decimos austeridad en el gasto corriente, lujos, salarios, etcétera, y que todo se ese apriete el dinero cinturón el gobierno, no el pueblo. destinado a, sobre todo, programas de bienestar de manera directa, ¿no? Entonces, Sin intermediarios, ¿no? Imagínense Claro. qué tan artificial era el modelo neoliberal. Yo me acuerdo mucho, me tocó justamente parte del desarrollo de la política de bienestar cuando llegamos en el 2018, y cómo le hacían, por ejemplo, para disminuir la pobreza, ¿no? Surgió una de las reglas que decía, bueno, alguien que tiene una pantalla plana deja de ser pobre. Ujú. ¿Sabes qué hicieron? Y les regalaron pantallas. Espérate, compraron ¿Te acuerdas 1 que millón regalaron de pantallas? pantallas. claro. Entonces, pero no llegaron las pantallas porque después las tuvieron que retener porque no había luz. Ah. Entonces, pero como sí está la factura del 1 millón de pantallas, eso lo reportaron y entonces dijeron tantos miles llegaron al 1 millón, recibieron la pantalla, ya tienen pantalla, nunca la entregaron, pero como está la factura ahí en el presupuesto público, anunciaron la disminución de la pobreza de una miseria de disminución. Ahora, el hecho de que este presupuesto llegue de manera directa, sin intermediarios, a todo el país, bajo todas las figuras de derechos, ha hecho que tengamos 13.400.000 personas que salieron de la pobreza. Y que se disminuyera la desigualdad. Eso es muy maravilloso. importante. O sea, somos más iguales. Yo estaba sacando la... Es la muestra del éxito de la política de Es bienestar. alrededor de 17 veces somos más iguales. Sí, o sea, Nada la más diferencia en este entre el que sexenio. más gana y el que menos gana. Exactamente. ¿No? Que ese es así Se redujo. medirlo, es decir, Se redujo. eso. Sí, sí. ¿Cómo se va recortando esa distancia del más rico, el que más gana en este país, y el que menos gana en Así este es, país? así es. Yo hice un ejercicio muy rápido con el kilo de tortilla y el salario mínimo, que siempre lo presumía el presidente, pero me metí a buscar realmente en cuánto estaba el kilo de tortilla. En el sexenio de Calderón, con un salario mínimo, 5 kilos de tortilla. En el sexenio de Peña, con un salario mínimo, 6 kilos de tortilla. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con un salario mínimo, 12 kilos de tortilla. O sea, y eso la gente lo puede ver, lo puede revisar, ¿no? Porque ahora escuchamos también, ante el incremento del salario mínimo, a los priistas principalmente decir, sí, bueno, es que sube el salario, pero también sube todo. Creo que hay que ir midiendo en términos de inflación realmente hasta dónde se puede consumir, y que haya mayor consumo, que haya precios estandarizados, que haya mayor recaudación. Regreso de nueva cuenta, tiene que ver con que exista prosperidad. Y si hay prosperidad, desde abajo, habrá prosperidad compartida. Y el otro fantasma, ¿no? La inversión. Tenemos récord Claro. de inversión
extranjera directa. Sí, nosotros íbamos Y a se ser los supone que se iban enemigos. los capitales, Nosotros no que íbamos a ser los todo se iba a enemigos de la acabar, que el inversión. dólar a Sí. 30 pesos. Bueno, es que ese es el principio esencial de nosotros. Antes habían fondos gigantes únicamente para privilegiar a unos pocos. O sea, yo en su momento comenté, a ver, es que llamaban fomento, rescate, inversión a los miles de millones que destinaban para estas minorías rapaces, pero ahora sí se atreven a decirle derroche, dispendio, a lo que se le destina justamente mediante la política de bienestar a 8 de cada 10 familias en nuestro país. O sea, la mayor prueba del éxito del gobierno de la Cuarta Transformación es esta, lo que señalaba Gabriel. Prácticamente 13 millones y medio de menos pobres en nuestro país. Ahora, por el otro lado, existe, digamos, es evidente que como votan en contra, pues tienen que justificar su Claro. votación en contra. Ellos siempre han tenido una máxima que lo planteaba de forma muy clara el presidente López Obrador, lo plantea ahora la presidenta también, que es la calumnia no mancha, pero tizna, ¿no? Y entonces van por ahí aventando puras falsedades y difundiendo fake news. En el tema de presupuesto no faltó, por supuesto, las mentiras. Por ejemplo, como no pueden explicarle a la gente cómo de la nada hay recursos para el presupuesto, digo, para los programas sociales, porque uno se pone a pensar, bueno, ¿a dónde se iba el dinero antes? O sea, todo ese dinero que hoy se va en pensiones, que se va en becas, que se va... ¿A dónde se iba ese dinero? Entonces, han creado... Más proyectos de infraestructura, Claro, ya refinerías, trenes, todo lo que proyectos se ha hecho. hídricos, en fin. Entonces, por un lado empezaron a inventar que había una deuda exorbitante, que en realidad de ahí se estaba sacando el dinero, pero que la deuda nos iba a llevar al despeñadero, ¿no? Por un lado. Y luego también empezaron a inventar otras cosas, que había habido reducciones en rubros importantes, como el caso de la seguridad, como el caso de Salud, incluso Salud. dijeron medicamentos. Entonces, aclarar eso también, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero decirle a la gente, al pueblo de México, el presupuesto está guardado en bolsitas y los diputados tienen la facultad de decir en qué bolsita se va ese dinero. Entonces, en algún momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenía una bolsa para poder pagar los salarios de la Guardia Nacional. Esos salarios se pagaban de ahí y ahora con la modificación en donde la Guardia Nacional pasa a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, esa bolsa de dinero ya no se quedó en la Secretaría de Seguridad, sino que se fue a la Secretaría De la Defensa. Y entonces ellos salen a decir, es que le están quitando presupuesto a la Y Secretaría además de con su Seguridad. aumento correspondiente. ¿No? Efectivamente. Exacto. Se está quitando el dinero a seguridad. Eso es falso. Lo que se está haciendo es que ya no se echa en esta bolsita, sino que se echa en la bolsa de la Secretaría de la Defensa, pero además, aunado a eso, hay un incremento real, en términos reales, del 6.8%, porque el presupuesto lo podemos ver por rubro, por ramo, lo pueden ver de diferentes aristas. Ellos jalan lo que más les conviene para decir, no, es que le están bajando presupuesto a esto o al otro, y la realidad es que no. En donde más está yendo el presupuesto, estos 10 billones que decía Gabriel García, es en programas sociales, pero además en inversión, en los trenes que ya decía Brito. Hay modificación, incremento en el tema de salud. Hay un incremento de 30 millones de pesos ahora que están los chavos tan movidos en el tema de mejores condiciones para su escuela. Hay 300 millones de pesos más en educación media superior. Hay un incremento en educación. Hay un incremento y se está poniendo los ojos en un derecho básico que hoy la Cuarta Transformación está garantizando, que es la vivienda. O sea, 1.200.000 viviendas construidas en este sexenio, pues ¿con qué? Pues con el presupuesto que era del pueblo y que antes se robaban. Entonces, sí es muy importante salir y desmentir, y que cuando salgan y digan, es que hay una disminución en esto o hay una disminución en el otro, al contrario, nosotros hemos tratado de apretar lo más que se puede los cinturones, incluyendo el de la Suprema Corte, que todavía Norma Piña nos pasó a dejar un encarguito de 18,000 millones que dijeron que pues ellos lo iban a operar, pues trácalas, que nosotros ya
ya lo reasignamos a diferentes áreas. Sobre todo a educación, perdón, porque toda esta propuesta que efectivamente hizo Norma Piña, porque luego dice, no, que si la nueva corte, no, o sea, ya venía previamente elaborado y evidentemente pues venía de acuerdo a cómo era la Suprema Corte, conservadora y además súper derrochadora de recursos. Entonces, evidentemente ahí sí tuvimos que hacer uso de nuestra facultad como diputados de poder recortar para reasignar a otro lado. Y muy buena parte de ese presupuesto se va al sector educativo, que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, lo ha puesto ahí como la base, como el pilar, pues para que siga avanzando la transformación. Vamos a escuchar a la presidenta precisamente sobre las mentiras que se dijeron del presupuesto. Adelante. No hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia. Pues ahí está el famoso elefante reumático. El famoso elefante reumático. Sí, Pero que ahí Diana, ir empujando. yo solo mencionaré una cosa. La doctora viene Entonces, con una visión sumamente dura en tecnificación y mejoramiento en la logística de todo el gobierno. O sea, le están metiendo durísimo en el tema del SAT. Digitalización con la O sea, cañón. bueno, Sí. con la nueva agencia. Información digital, ¿No? así es. Que es fundamental, que precisamente tiene que ver incluso no solamente con eficientar al gobierno, sino también para el ciudadano. Claro. O sea, la cantidad de trámites que existen, y la burocracia y que, oiga, regrese, ya vine yo aquí a sacar mi licencia de no, le faltó el acta de nacimiento y ahí voy de regreso. O sea, facilitar todo eso. Y por supuesto los nuevos programas, porque estuvimos hablando de programas del bienestar, pero es importante decir, no solamente los programas que venían del gobierno anterior, hoy hay nuevos programas que... Bienestar. Exacto. Uno, Mujeres Bienestar, es decir, 60 y más. Aquí los que nos están escuchando conocen perfectamente que hay un reconocimiento al trabajo de las mujeres. Entonces, a partir de los 60 años se recibe una pensión. Número 2, becas Rita Cetina. Entonces, Orgullosa maestra yucateca. Así es. teníamos la beca Benito Juárez, que era universal, bachillerato con el presidente López Obrador. Se amplía ahora para el caso de secundaria y próximamente En el Primaria. 26. primaria para 2026. Y Salud Casa por Casa, que es este programa que también quienes nos escuchan sabrán, porque nosotros lo hemos visto ya las calcas en la mayoría de Casas. rincones del país, donde están pasando a concluir el censo y ya están llegando médicas, médicos, enfermeras, enfermeros que le van a dar seguimiento a los enfermos desde su domicilio. Se profundizó la política de bienestar, la política de apoyar a la gente, a los sectores vulnerables, se profundizó. Cuando muchos le apostaban incluso a que ya iba a haber virajes sobre esa línea. Es que eso es lo que no entiende la oposición. Sin O duda. sea, que es nuestra principal motivación, el bienestar del pueblo. Y esto de que no iba a alcanzar hacia un futuro, que se iba a acabar el presupuesto, que nos íbamos a endeudar, esa cuestión catastrofista que pues todo le ha salido mal. Ha sido al revés. Sí. La propia economía se activa. Hasta Azucena Oresti le dice a un priista, oye, pero dijeron esto y no pasó, dijeron lo otro y no Bueno, pasó. cuando me tocó, yo les dije, a ver, es que vienen a decir Como lo del cada salario mínimo, ¿no? catástrofe de que el dólar iba a Ese estar... era Les, otro les fantasma. deberíamos hacer una Sí, recopilación. Sí, sus de- predicciones. El Exacto. tema de que ahí viene el lobo. La verdad decía. nos están empezando a despedir de las agencias calificadoras, etcétera, porque Porque todo puro le salió mal. ridículo. Exacto. Todo Ridículo fue tras exactamente al revés. Ujú. Ujú. Otra cosa que no alcanzan a entender y que ya tiene que ver con los empresarios son las inversiones públicas. Ujú. O sea, ¿cómo se demuestra que una inversión en coparticipación, pero con dominio del poder público, que es el del pueblo, el Estado, Así es.
Sí. Ni siquiera es el gobierno. Puede tener un efecto multiplicador del ingreso. Ujú. La visión del tren transísmico con todos los polos de desarrollo que vienen con el Plan México, por ejemplo. ¿Cómo son inversiones al mediano y largo plazo para detonar? Miren, ya si empezamos redistribuyendo el ingreso, haciendo justicia con el presupuesto, Gobernado con el pueblo. el siguiente paso es el desarrollo productivo y tecnológico, Que es el Plan México. que es, el que es Plan México, precisamente ¿no? lo que plantea la doctora. Ujú. Tan solo hace un par de días estaba Producir lo que inaugurando, consumimos. Así producir es. lo que consumimos, pero ya dar el paso al desarrollo tecnológico. Claro. O sea, esto que acaba de pasar, que fue la presidenta, a inaugurar el primer centro de conocimientos para la inteligencia artificial, Ujú. Sí, es una joya. Sí. es una tendencia mundial. Ujú. Por cierto, ¿vieron cómo lo aplaudieron los jóvenes? Entonces, ¿Cómo la eso- recibieron? ¿Cómo la recibieron? Eso nos critican mucho, son aplaudidores. No, perdón. Los chavos no se pueden manipular. Y cuando se manipulan, algo malo pasa, ¿verdad? Si no, no hubiera habido ni la canción de que se viralizó de TikTok, la que decías. Ujú. Más preparatoria cerca de la casa. Así es. No, sin lugar a dudas. Y luego, digo, también siempre recordar de cómo antes eran estas obras, todas a través de concesiones. ¿Qué son las concesiones? Pues, o sea, al final privatizar carreteras, todo. Bueno, los O sea, hospitales. hospitales, cárceles. Y querían Escandaloso lo que privatizar pasó con el absolutamente ISSSTE, por toda la ejemplo. educación. Querían, por supuesto, entrarle a todo el tema educativo, de salud, o sea, iban avanzando. Entonces ahora es los programas de bienestar, pero todo lo que tiene que ver con infraestructura. Hablábamos de, digamos, la política impulsada por el presidente López Obrador, que es la ferroviaria desde el Tren Maya, el transísmico, y ahora impulsada por la presidenta para continuar con los trenes Sí. hacia el norte. Sí. Empezó en el sur, ahora en el norte y centro. Pero la presidenta dice, bueno, Andrés Manuel dice, vamos por los trenes, y la presidenta dijo, con permiso, mi ciela, porque yo voy por 7 más, ¿no? Entonces es como Sí, entrarle con 1.3 billones de pesos, o sea, es casi lo equiparable a los programas sociales. Y no solamente a los trenes, CFE y Pemex, a quienes quisieron chatarrizar y a quienes hoy nos vienen a decir cómo le siguen invirtiendo algo que ya se va a morir. Por cierto ¿Qué que visión? ya los Por cierto habían que los desarrollado. gobernadores de oposición, aprovechando Claro. que esos son muy buenos para colgarse la medallita y andar saludando con sombrero Ujú. ajeno, van y presumes en sus entidades federativas de aquí, gracias a mí va a haber este tren, y luego votan en contra del presupuesto. Digo, Sí. que quede claro. Claro. Porque hay Sus mucha correligionarios, ¿no? O hipocresía. sea, ya Así sí, es. sí hay ahí esa... No, pues hasta Falta de claudistas congruencia, se declaran, pero efectivamente sus propios militantes, sus propios representantes populares, que yo diría impopulares, pero pues ahí en la Cámara es donde dejan realmente cuál es su convicción, y su convicción es en contra de nuestro proyecto de transformación. Veamos este video precisamente de la presidenta, de esto que hablaba Gabriel, la presidenta y la tecnología. Estamos anunciando algo especial. Estos cursos del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, en principio van a ser para 10,000 estudiantes, de manera presencial, en los distintos campus del TECNM. Pero lo que queremos es que si un joven se inscribió y por alguna razón no pudo pasar el propedéutico, pueda de todas maneras llevar el curso en Saberes MX y que pueda tener una certificación del propio TEC. De tal manera que si se inscriben 50,000, pues 50,000 van a tener acceso al curso abierto. De esa forma, pues no cerramos esta posibilidad de que todos tengan acceso a aprender. Es parte de un proyecto muy grande que muy pronto vamos a presentar, que se llama México País de Innovación. ¡Que viva el TECNM! ¡Que viva Tláhuac! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que vivan los jóvenes estudiantes! ¡Que viva México! Pues ahí está, porque aparte de todo, nuestra presidenta pues es científica, ¿no? O sea, académica,
Pues muy bien, muchísimas gracias. Creo que queda muy claro. Siempre estos programas tienen que ver también con pues ustedes que están ahí en la batalla y tal, demos elementos abajo, porque hay que informar abajo y Claro. los que nos escuchan, la idea es que cuenten con toda la información para dar la batalla. Muy bien, decirles también otro tema importante es que arrancó nuevamente el Consejo Consultivo de Morena hace unos días. Importantísimo este espacio plural, importantísimo, de guía, ética, en fin, no solamente para la toma de decisiones del partido, sino también de los gobiernos emanados de Morena, también incluso a la propia militancia, como también una voz unánime en función de las coyunturas que van sucediendo. Por eso la creación de este Consejo Consultivo tiene su antecedente en 2011. En 2011 el presidente, quien era antes de ser presidente, nuestro dirigente, planteaba, antes de crear Morena, se presentó como asociación civil en el Auditorio Nacional un 2 de octubre 2011, No se olvide. presenta el primer Consejo Consultivo. Así que nos da mucho gusto a todas y a todos. Son muchos los que participan. Aquí pónganos, si se puede. Entre ellos Gabriel, mi estimado Gabriel, que forma parte también del Consejo Consultivo. Pero hay varios. Aquí aquí vamos a poner varios de los nombres y les vamos a pasar este video de el recuento del Consejo Consultivo. Adelante. Haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización. Morena crece, Morena avanza, con democracia cada elección. Morena es pueblo, moreno y bueno, es igualdad, trabajo y unión. Morena va limpiando. Pues ahí está el Consejo Consultivo, les agradecemos a todas y a todos. Por cierto que sacaron un desplegado importantísimo en respaldo de la presidenta y a ese tema nos gustaría que nos metiéramos. Como todos sabemos, hace unos días sucedió un crimen reprobable del presidente municipal de Uruapan, en Michoacán, Carlos Manso. Y a partir de ahí es evidente que utiliza la derecha la carroña, famosa carroña política, donde empieza a dar la impresión de que no ha habido una estrategia de seguridad correcta, que es completamente lo contrario a lo que todos los datos vienen reconociendo, que ahora hablamos de eso. Pero aquí está en pantalla el respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el Consejo Consultivo. Este desplegado lo vamos a estar repartiendo en todo el país, en nuestros comités, porque es importante que se sepa. Por supuesto, en el caso específico de Carlos Manso se está avanzando en la investigación. No va a haber impunidad. Estamos convencidos de que hay un compromiso con la justicia, pero es importante hablar sobre los avances en materia de seguridad. Sí, bueno, primero que todo, siempre nuestra solidaridad con todos los compañeros que han estado en la lucha. Carlos viene de hacer del Movimiento de Regeneración Nacional. Él desde la Cámara de Diputados señaló en diferentes ocasiones a Margarita Zavala sobre dónde había iniciado justamente esta violencia criminal, y en tiempos de Felipe Calderón, en el 2006, ¿no? Él hace este llamado y se va en contra de los criminales, pero además sin técnica, sin oficio, sin un marco jurídico, y eso lo tenía muy claro Carlos Manso. Entonces,
A mí me parece que eso es muy importante retomarlo, porque la derecha, la oposición, ha querido de alguna manera desvirtuar todo este movimiento que se ha dado de manera genuina, tal vez, en contra de la violencia en ciertos lugares de nuestro país. Sin embargo, sí creo que no se ha quitado el dedo del renglón. Y tan no se ha quitado el dedo del renglón que hace unos días la presidenta en la mañanera presentaba el Plan Michoacán, pero acompañado del Plan Michoacán demostraba esta gráfica que justamente la tienes ahí, Presidenta, en donde habla de cómo es que la tendencia había venido a la alza en el sexenio del 2006 al 12 y del 12 al 18. De homicidios dolosos. De homicidios dolosos. Y aquí no está, es, ¿no? Homicidios dolosos, como durante el sexenio de Felipe Calderón. Va aquí en sus primeros años, obviamente entra en 2006, viene la guerra contra el narco, esta guerra, la guerra maldita, y luego viene aquí Peña Nieto, igual, sus últimos 2 años, fíjense cómo aumenta. Sí. Los primeros 2 años del presidente López Obrador, donde mantiene la tendencia, que esta parte es complicada. Pero que llega sin Guardia Nacional. Eso. Que llega sin Guardia Nacional, sin presupuesto, llega el presidente sin un marco jurídico, sin todos los cambios que hoy ya acompañan a la presidenta, porque es que además en esta narrativa en donde ellos lo único que quieren es mantener un voto duro y donde hacen fiesta de la tragedia, no hay que olvidar que este es un proyecto a largo plazo y en ese largo plazo es que el presidente logró consolidar un marco jurídico a través del Congreso, del Senado, y que hoy a la presidenta le permiten hablar de 4 rubros específicos. Atención a las causas. Hablábamos del presupuesto, pues ese presupuesto no se hubiera podido tener si el presidente no hubiera echado a andar la austeridad republicana. El fortalecimiento de la Guardia Nacional. Ese fortalecimiento de la Guardia Nacional no se hubiera podido lograr si no hubiéramos tenido mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría en el Senado de la República. El uso de la inteligencia, esa inteligencia que hoy se aplica gracias a que hay coordinación también, que es la cuarta, que es coordinación entre presidentes municipales, gobernadores y todos los niveles de gobierno y las fiscalías. Así que hoy el resultado, todos quisiéramos vivir en un lugar donde no existiera un homicidio diario, pero que hoy se hable de una reducción de 28% de homicidios menos en un año, que es el de la presidenta Claudia Sheinbaum, es el reflejo del trabajo diario en este país en términos de seguridad. Y ahí, perdón, yo ya podría destacar precisamente el resultado de atender a las causas. Porque esta política de recomponer el tejido social desde abajo, desde el seno familiar, que inició con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy día ya empieza a ver sus primeros frutos. Por eso también la baja es considerable. Sí. Además de los elementos que acaba muy bien de aportar Vianney, con el caso de la tragedia de Uruapan, la persona que terminó cometiendo este atroz crimen nació en 2008, en Michoacán en 2008, prácticamente en la cuna de donde se detona toda esta ola de violencia y de sangre con una mala decisión tomada en su momento por Calderón para querer legitimarse del fraude electoral. Porque además dicen, guerra contra el narco, ¿cuál? Ahí están allá de los capos del crimen organizado. Y ahí está ya, ahí lo tienen, en los Estados Unidos en una prisión. Desafortunadamente seguimos padeciendo este tipo de casos. Es doloroso, claro que a todos nos mueve, nos conmueve, pero a ver, este joven nació víctima de ese preciso abandono por parte del Estado. Sí. O sea, aparte, ahorita rapidísimo, alguien mencionaba en un tuit, pues a la Torre decía, sí, pero a ver, este chico tenía 17, ¿por qué no lo metieron en Jóvenes Construyendo el Futuro? A ver, Jóvenes Construyendo el Futuro es un marco jurídico que permite a aquellos que sean adultos, bueno, ya después de la edad, mayores de edad, poder participar en programas específicos como Jóvenes Construyendo el Futuro para darles una opción de trabajar o de estudiar. A mí me impresionó algo ahora que se hizo el consejo consultivo,
de cómo la coincidencia, ¿no?, entre todos los que participaron. Y me viene a la mente algo que utilizamos mucho. ¿Cuál es la fuerza generadora que nos permitió iniciar la transformación? Pues el primero, el nombre lo dice nuestro lema, la esperanza, ¿no? Claro. La fuerza generadora de energía, porque esto va a pasar. El otro argumento era, bueno, ¿y cómo van a lograrlo? ¿Hasta cuándo? Los que caminamos unos 20 años antes, ¿no? Con la revolución de la conciencia. ¿Cómo es eso?, ¿no? Un concepto perfectamente acuñado aquí, al interior del movimiento. Pues justamente el Consejo Consultivo es este grupo de mujeres y hombres, luchadoras sociales, científicos, políticos de primer nivel, y el primer nivel se mide por capacidad moral, por trayectoria, ni siquiera por los cargos que se han desempeñado. Y entonces, este Consejo Consultivo tiene una primera coincidencia, que es este respaldo a la presidenta. Ahora, no solamente es cómo mantenemos la esperanza y continuamos con la revolución de la conciencia. Sí. Pues justamente el nombre está en nuestro movimiento, que es regeneración. O sea, la transformación Sí, es regeneración. así es. ¿Y qué es regenerar, como le sucede al ajolote? Ujú. Pues que se reinventa, se reproduce, Reconstruye. porque la transformación es un movimiento regenerativo permanente. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver con el Consejo Consultivo? Pues que el Consejo Consultivo es justamente la compilación de ese sentir real de nuestras esencias principales que acabo de describir, y que tuvieron como primera acción un respaldo a la presidenta y al proyecto, Ujú. porque se está visualizando esta campaña de miedo, de terror, de todos los instrumentos que en el pasado ha utilizado la ultraderecha conservadora En el mundo, en el mundo. En el mundo. Ya esto ya trascendió. porque hay Entonces, lana de todo el mundo, principalmente de los ricos. Consejo Consultivo, junto con todas las y los integrantes del movimiento y desde luego las dirigencias, nos tenemos que convertir cada una, en un medio de comunicación. Ujú. ¿Sí? Y además de defensa de un proyecto real. Eso es lo que creo que es muy bueno que haya sucedido con el Consejo Consultivo. Sin duda, sin lugar a dudas. Y hablando precisamente de esta derecha internacional, la ultraderecha, que no cabe duda que anda en México, creo que también vale la pena hablar sobre la convocatoria que ha venido saliendo en redes, ¿no? Que le han llamado Generación Z. Z. Porque, por un lado, lo más importante siempre es señalar, uno, que en nuestro país existe libre manifestación. Claro. Nuestro movimiento fue víctima de represión, de gobiernos represores. Ujú. Y hoy se tiene la libertad de salir a la calle y de manifestarse. Pero creo que sí es importante no pasar por alto qué personajes hoy empiezan a convocar. Llama la atención, por ejemplo, Vicente Fox. ¿Qué ¿Vieron generación? El jovenazo. Es o un sea, jovenazo. de verdad, Jovenazo, Vicente Fox. nacido. Vamos a ver el video. Hola queridas amigas y amigos de toda la República Mexicana. Me dirijo a ustedes en una situación y en un momento sumamente especial. Quiero invitarles a participar en la marcha nacional que se va a llevar a cabo el 15 de noviembre como un gran homenaje a un gran héroe, a don Carlos Manzo, por quien me quito nuevamente el sombrero, porque todas y todos queremos que sea una marcha pacífica, sin violencia alguna,
Marchemos todos para dar un gran ejemplo y un gran mensaje a nuestra nación, a nuestro querido México. Seguridad y paz, justicia para todo México. Fíjense ¿Qué bien, tal? qué desafortunados, pero es Vicente Fox, es Rosario Robles, ya no digamos Belauzarán, sacan en la Cámara de Diputados, a ustedes les tocó, Sí. sale Moreira. los diputados del PRI. Carlos Con el Mancilla. jovencito de... No, jovencito no, el Lo- porro de Alito. Por eso. Con el porro de Alito, con el jovencito de Moreira, iba a decir. Yo pensé. Y luego, Porque y luego sale que tenían la bandera ahí del De One Piece, ¿no? Ya sea a nombre de los jóvenes, Sí. que sería toda manifestación debe ser Legítima. respetada, libre, legítima. Y Lo hicimos puede muy- ser, no hay que descartar no que haya tiene nada que ver, legitimidad en algunos de los no es nada en manifestantes, contra pero- de jóvenes que Así genuinamente es. se manifiesten. Exacto, El dejarlo problema claro. es todos estos oportunistas Personajes que oportunistas. son seguros traidores. Ujú. No tienen ni un gramo de principios, pero o se montan en lo del movimiento del sombrero Mm. o en el se de la montan acá, generación la misma, X. Las dos. Alexandra Rojo de la Vega. O sea, la cargada, ¿no? Es increíble, pues, lo oportunistas, lo carroñeros que son. Decía una imagen en Instagram, si los viejos poderes te empujan, no estás marchando, te están utilizando. Y la propia manipulación en redes, porque esa es otra cosa que ya habremos de tocar, porque es importante que se conozca toda la información, pero hay, sin lugar a dudas, una manipulación en redes. Empezamos a ver de repente, que es obvio, cuentas que se dedicaban a otras cosas, hoy promoviendo la marcha, que antes eran, no sé, videos de yoga y Ujú. repentinamente están promoviendo, o más bien generando contenido en contra de la presidencia. O supuestos influencers O- que ahora ya están monetizando, pero por fuera. Ujú. Exacto. ¿Verdad? Ahí está, creo que una vocera de Xóchitl Gálvez. Sí. O sea, y de repente sale como convocante, o el hijo de una senadora, pues se pone en duda la credibilidad. ¿No? O sea, no. Sobre todo que se sepa eso, es importante, y que para que no haya sorprendidos, exactamente. Finalmente, igual que estos opositores y de ultraderecha, está el caso de Salinas Pliego, ¿no? Que también vale la pena mencionar, porque ahora resulta que de litigios que trae desde hace muchos años por no pagar impuestos, que entiendo, desde 2008, ¿no? Y que ya han venido arrastrando y llegando amparo a sobre todas amparo las sobre instancias finalmente para resolver por la Suprema Corte, y él, pues, digamos, en defensa de sus intereses, ¿cuál ha sido la actitud que ha mostrado en los últimos meses? Yo creo que toda esta guerra mediática, hace unos días yo reuní a mi equipo y les decía, a ver, se viene una guerra mediática dura en contra de nosotros. Por eso es muy importante que sigamos caminando, hablando en redes y haciendo cosas, porque, a ver, ante que sabían que perderían el Poder Judicial, ante que sabían que perderían la posibilidad de avanzar a través, de mala manera, a través del amparo, lo único que les queda, ¿no?, es querer desestabilizar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por una parte, y por otra, como la presidenta tiene muy buenos números de aceptación, es que voltemos a ver al cumpleañero de hoy para que perdamos la esperanza, manchando la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces vemos, como nado sincronizado, que despierta Salinas Pliego, que intenta quererse cooptar la narrativa, metiéndole chorro de lana en sus televisoras, en medios de comunicación, Redes. mucho dinero, y que ante esa pérdida de privilegios y lo último que les quedaba, salen con todo y no les importa el tema, ni siquiera saben
ni siquiera sabían el nombre de Carlos Manso. Vimos a Lili Téllez preguntando cómo se llamaba. No sienten la esencia. Entonces, ante eso, se quieren agarrar de la tragedia para poder lucrar, porque lo que no quieren es perder sus privilegios. Es decir, lo que no quieren es pagar lo que deben, lo que no quieren es perder la oportunidad de seguir haciendo negocio a base de influencias, no de capacidad. Ricardo Salinas Pliego no es un empresario, es un usurpadero de influencias en nuestro país que se mantuvo a través de los gobiernos pasados y que hoy decimos basta ante esa falta de empatía, falta de credibilidad, y eso es lo que no debemos de perder quienes estemos consumiendo contenido en redes sociales, en televisión. ¿Quién es Salinas Pliego? ¿De dónde viene Salinas Pliego? Que pague Salinas Pliego es lo que debemos de exigir. Debe 74,000 millones. Imagínate. Según las últimas cifras, pero de repente salen otros casos y ahorita se juntó con litigios que tiene en Estados Unidos. 25,000 millones en Estados Unidos. Otros tantos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le hace? Eso es muy famoso del que jinetea dinero, ¿no? O sea, no, sí. En este caso, pues no paga los impuestos. Pero imagínate cuánto equivale. Puebla recibe 119,000 millones de pesos, que es mi estado, 119,000 millones de pesos va a recibir en el 2026. Si hacemos la suma de Salinas Pliego, 74,000 más los 25,000 millones de pesos, está por arriba de los 100,000. Cosa que recibe el cuarto estado más importante del país. Yo más bien creo que ya ahorita deberíamos estar preocupadas y preocupados por cómo vamos a cobrarle. Y no me refiero más que al pueblo de México, porque es con quien tiene la deuda, ¿eh? Porque ese es el punto. O sea, el punto no es que haga dinero y no es que... No. El problema es que estaban acostumbrados a no pagar impuestos, a que hubiese privilegios en el pago de impuestos para unos pocos. Entonces, que pague el que chambea, que pague la clase media. Y acá arriba, lo que acababa pasando siempre es que pues el Poder Judicial jugaba un papel muy importante en donde entre ellos y un gobierno que finalmente condonaba, pues entonces estaban acostumbrados a no pagar impuestos. Y hoy, como dijimos al inicio, no es un asunto personal, es un asunto en este país. Ya no se permite la evasión ya no se permite que los gobiernos digan tú sí, tú no, te rebajo eso. No, la ley es clara y todos debemos pagar impuestos porque ese dinero es dinero del pueblo. Así es, completamente de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo y además yo creo que mucha de su molestia precisamente es porque realmente nunca imaginaron que iba a llegar nuestro movimiento a transformar la realidad. Uh-huh. Muchos de ellos incluso me atrevería a pensar que creyeron que este movimiento iba a ser gatopardismo, como cuando fue la transición entre el PRI y el PAN, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que pues se entiende ese coraje, se entiende esa frustración, pero bueno, acá no hacemos distingos entre unos y otros. Nosotros simple y sencillamente estamos haciendo las cosas de manera equitativa, de manera justa. A ver, tenemos que los campesinos, los obreros más humildes de este país pagan impuestos. ¿Por qué no debería hacerlo un gran empresario? Que yo esa se la comparto a Vianey, no creo que sea un empresario, es un usurero, uh-huh. Es un traficante de influencias. ¿Por qué él no va a pagar impuestos? Entonces, yo creo que por eso también su reacción tan virulenta. Ya entendieron tan que... virulenta en contra de la presidenta. Sí. Y de todo. Y del proyecto, sí. Y no una violencia y una agresividad. Y van a seguir haciéndolo. Yo creo que por esto es muy importante precisamente que sigamos haciendo lo que hoy día estamos haciendo desde nuestro movimiento. Es informar abajo, casa por casa. Abajo en mérito de... Allá nadie le crea a Salinas Pliego. O sea, eso, informar, porque no cabe duda, y lo vimos en las últimas semanas, hay un deseo de la derecha, desearía regresar por sus privilegios. Son capaces de todo, de cualquier calumnia, de cualquier mezquindad, de cualquier cosa para mentir y para ellos lograr
avanzar. Lo que quieren es regresar al poder y regresar por sus privilegios. Pues muy bien, aquí cerramos. Muchísimas gracias que nos acompañaron aquí a La Moreniza y los esperamos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Seguimos con los... Feliz cumpleaños, presidente. Y seguimos los domingos con las asambleas. Morena.